A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Inicie el día bien informado. El mejor noticiero de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Primera parte del noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Estimados televidentes, bienvenidos a una emisión más de su noticiero Telesucesos. Un día como hoy. Cuando le preguntaron a Albert Camus, el escritor argelino-francés, si al saberse ganador del Premio Nobel de Literatura, ese era el día más feliz de su vida, el novelista contestó: sí, es un día importante, pero el día más feliz de mi vida fue cuando, jugando con la selección de Argelia, le anoté un gol de cabeza a la selección de Alemania. Este destacado intelectual quizás no estaba exagerando, porque el fútbol es el deporte de las grandes pasiones y es la religión con menos ateos. Y hay quienes dicen que el fútbol y la patria siempre van de la mano, y que por esa razón, por el fútbol se han detenido guerras y otras han empezado. Algunos antropólogos del futuro llegarán a pensar que el fútbol es la religión de los tiempos que corren, con días sagrados, con ángeles y dioses que son el equipo propio y con demonios representados en el árbitro y los jugadores contrarios. Dirán que en esa nueva religión los nuevos estados eran más grandes que antiguas catedrales y que llegó a ser una actividad que movía pasiones, pueblos y mucho dinero. La historia oficial del fútbol, esa especie de nueva religión del espectáculo, la tensión y la alegría, empezó un día como hoy, cuando un grupo de hombres que se llamaba a sí mismo libres y de buenas costumbres se reunió en una taberna londinense. Fue en la taberna de los Masones Libres de Londres, un 26 de octubre de 1863, y desde entonces los pueblos se sufren, esperan y se unen en la fiesta mundial del fútbol. Las principales noticias del día. Titulares. El COE Nacional pide mantener cerrados los camposantos. Acceso a licencia digital. Redesmivir, la medicina oficial contra el COVID-19. Segmento legal. El COMEX aprobó la política comercial de incentivos para el desarrollo productivo en el Ecuador. Montserrat Kramer, ministra de Educación, nos cuenta sobre el plan piloto de retorno a clases. Conozca el perfil profesional de Marjorie Chávez, candidata a asambleísta nacional por el Partido Social Cristiano. En el segmento de opinión, Decreto Ejecutivo 1054. En política internacional hablaremos del último debate presidencial en los Estados Unidos. El editorial es de José Hernández. Protestas más policías que manifestantes. En deportes, la Vuelta a España, la Copa Sudamericana, la Copa Libertadores y la Noche del Recuerdo. Y en el segmento de nuestros mejores amigos, hablaremos de cómo cortar las uñas de los gatos. Noticias del día con Carla Sánchez. COE Nacional pide mantener cerrados los camposantos. El Comité de Operaciones de Emergencias COE Nacional resolvió exhortar a los 221 municipios del país a que mantengan cerrados los cementerios a propósito del feriado del Día de Difuntos desde el 30 de octubre hasta el 3 de noviembre debido al análisis de la situación sanitaria en el país. Además, explicó que la recomendación es que los camposantos permanezcan cerrados para desacelerar la propagación del virus. El director de riesgos pidió realizar actividades de turismo en el próximo feriado, pero que con los debidos cuidados sanitarios. La propuesta de liberar el tránsito entre localidades del país, como sucedió en el feriado pasado, se presentó a los municipios para reactivar la economía, agregó. Acceso a licencia digital. El documento digital de licencia se aplicaría a los casos de renovación y duplicado y este trámite se podrá hacer online para quienes tengan licencias de conducir caducada. En ese caso, ya no sería necesario solicitar la licencia física, pues la digital tendrá el mismo funcionamiento y valor.
La Agencia Nacional de Tránsito, ANT, espera tener este trámite habilitado para el siguiente mes debido a que esta licencia de conducir digital ayudaría a mejorar los tiempos de espera en los trámites de renovación. Sin embargo, las personas que tengan su licencia caducada pueden seguir conduciendo sin problemas hasta el 31 de diciembre del 2020. El trámite se realizaría en el portal web www.gov.es, donde recibirá la licencia en su smartphone y lo presentará a agentes de tránsito mediante un código QR que será leído por el uniformado para comprobar su validez. Redesmivir, la medicina oficial contra el COVID-19. La Agencia de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, FDA, concedió la aprobación definitiva para Redesmivir como primer tratamiento contra el COVID-19. Hasta la fecha, es el único con autorización de esta entidad para tratar la enfermedad. El Redesmivir ha permitido periodos de recuperación más cortos en algunos casos graves de COVID-19, aunque la OMS consideró recientemente que tiene un impacto casi inapreciable en la reducción de la mortalidad. El municipio de Quito ha lanzado su plan de restricción vehicular Hoy Circula, que permite la movilidad por meses y días específicos. Y hoy lunes circulan los vehículos terminados en placa impar 1, 3, 5, 7 y 9. Novedades legales a cargo del estudio jurídico Naranjo Martínez. En la edición especial del Registro Oficial 1163 del 14 de octubre del 2020 se publicó la resolución número 019-2020, mediante la cual el Comité de Comercio Exterior COMEX aprobó la política comercial de incentivos para el desarrollo productivo del Ecuador. La resolución establece que la referida política consiste en el diferimiento temporal del pago total de tarifas arancelarias al cual podrán acceder las personas naturales, jurídicas o fideicomisos mercantiles que realizan actividades empresariales y operan un negocio en marcha. La resolución establece los requisitos que deberán cumplir las referidas personas naturales o jurídicas para acceder al beneficio indicado. Además, establece que el Pleno del COMEX conocerá y resolverá individualmente cada solicitud que se presente, la cual será aprobada con el respectivo dictamen favorable del Ministerio de Economía y Finanzas. A partir del 13 de marzo del 2020, el gobierno de Ecuador anunció la suspensión de las clases en todos los establecimientos educacionales ante la pandemia del COVID-19. Son 6 meses aproximadamente desde que inició la emergencia sanitaria y los planteles educativos han tenido que adaptar sus procesos de enseñanza a la tecnología, es decir, clases virtuales, capacitación de los docentes y más. En la actualidad, 3 colegios en Quito fueron calificados para un reinicio presencial desde octubre. La ministra Montserrat Kramer, en entrevista para Noticiero Sucesos, aclaró algunos puntos significativos respecto a cómo camina la educación en el país e inició el diálogo señalando sobre el funcionamiento del plan piloto para el retorno a clases. Escuchemos. Empezamos con los pilotajes en todo el país. Lo que hacemos es preparar el plan de continuidad educativa, que están todos los protocolos, lineamientos subidos en la página del Ministerio de Educación. Los van preparando las instituciones educativas en coordinación con los respectivos distritos, en acuerdos con las familias, con los COEs locales y demás, y se pasa al COE nacional para su aprobación. Al momento están 10 unidades particulares ya aprobadas, están en implementación, y 29 rurales fiscales. Esas son las que están funcionando desde hace aproximadamente, casi algunas desde hace 2 semanas y otras desde la semana pasada, y progresivamente vamos planteando semanalmente al COE nacional. En caso de que el plan piloto funcione y las instituciones educativas abran sus puertas, ¿es obligatorio que los estudiantes acudan a clases presenciales? Una de las condiciones es que los padres siempre será opcional para las familias. Por lo tanto, cuando los colegios deciden abrir el pilotaje y es aprobado el pilotaje, las familias se les hace una encuesta o ellos mandan una autorización por escrito de que están de acuerdo en que su hijo vaya. Está yendo la gran mayoría, está funcionando muy bien, está sirviendo como una experiencia para ir evaluando si los protocolos de seguridad son
implementables, porque si bien me van a decir es muy diferente uno urbano en privado particular a uno rural o a uno fiscal, sí, pero los protocolos son los mismos, solamente que la implementación depende del tamaño de la escuela. Me refiero al distanciamiento social, el uso de mascarillas, la higiene, las baterías sanitarias, la movilidad, la implementación curricular, y en ese sentido está todo fluyendo con absoluta normalidad. Está muy bien y estamos trabajando muy de la mano, acompañándolos y observando y recibiendo cualquier inquietud para ir ajustando. La ministra señala que han flexibilizado todo el sistema educativo a través del Plan de Continuidad Educativa. A continuación, más detalles. Y por eso le llamamos el plan de continuidad educativa. ¿Qué quiere decir? Que hemos flexibilizado todo el sistema educativo y tenemos las 3 modalidades que vinieron a quedarse para siempre. Es decir, la presencial en algún momento, que al inicio será alternancia, la siguiente que es la educación abierta o en línea y virtual, y la educación en casa o homeschooling. Ya hemos modificado incluso la normativa para que para siempre toda familia ecuatoriana o que vive en el Ecuador o instituciones particulares y fiscales puedan elegir según sus recursos y formas de educar. Pero en corto plazo estamos en Aprendemos Juntos en Casa. Yo creo que finalizaremos así, por supuesto, el ciclo Costa. No sabemos si el ciclo cierra porque cada día es un escenario diferente y por eso la flexibilización, pero vamos poco a poco. Cada institución educativa que esté lista, que cuente con las baterías sanitarias, con los lavabos, con los implementos de higiene, con la capacitación de docentes, no solamente para el cuidado, sino para la gestión curricular, porque recuerden que también adaptamos el currículo, lo cambiamos. Está en énfasis en habilidades para la vida, es experiencial, y las familias a su vez tienen que estar preparadas y de acuerdo. Yo creo que aún cuando volvamos, no tenemos fecha, yo creo que no va a haber todavía en este año completo una fecha en que digamos el 8 de enero todos regresan a clase. No creería, a menos que suceda un escenario de una vacuna masiva y una solución que no creo que es tan pronto, y en ese sentido por eso le decimos continuidad. Incluso si es que hemos regresado y hay algún rebrote, sea en la unidad educativa o en un paralelo, se volverá otra vez a la casa, Aprendemos Juntos en Casa, hasta que logremos controlar la situación de la pandemia. Lo más importante ahorita es garantizar la vida, por supuesto, y el bienestar psicoemocional de nuestras familias y estudiantes. ¿Que los niños y jóvenes regresen a las aulas depende de la vacuna? No dependen exactamente de la vacuna, pero sí de un control de la situación. Entonces la vacuna, por supuesto, es una condición importantísima, pero sobre todo mientras haya muchas variables al respecto, creo que todavía no habrá un anuncio de retorno masivo a clases, porque tenemos que estar todos listos en todos los sentidos. Los padres deben capacitarse en caso de decidir que sus hijos acudan de manera presencial a las aulas. Montserrat Kramer señala algunos aspectos importantes que las familias deben tomar en cuenta. En estos momentos lo más importante es, nosotros cuando dijimos sí a la educación teníamos 3 grandes objetivos y en ese sentido las familias han sido y han cumplido un papel protagónico y tienen que seguirse preparando para eso. El uno es brindarnos todos apoyo emocional. Esto, además de ser una crisis de salud, es sobre todo una crisis humanitaria. Nuestros niños sienten temor, sienten angustia y eso frena, por supuesto, incluso sus aprendizajes. El otro gran objetivo es evitar que por nada del mundo abandonen la escolaridad. Cierto es que hay desafíos en la conectividad y demás, pero para eso hemos desplegado una cantidad de recursos, porque un niño que abandona la escolaridad está abandonando todo tipo de posibilidades de mejora de calidad de vida en el futuro. Y el otro tercer gran objetivo son los aprendizajes. En este sentido estamos dando una cantidad de webinars y en comunicación permanente con las familias, con boletines periódicos, porque nos tienen que apoyar en las 3 cosas. El apoyo emocional, si el adulto no está bien, los niños no están bien, y todos apoyarnos entre todos. Vamos juntos. El apoyo a que el niño, así no tenga computadora, celular, lo que sea, siempre sepa que no va a perder el año, pero que por favor siga adelante, que entregue portafolio, que haga lo que pueda en los deberes, no se lo está calificando mal o bien. Y por supuesto, buscar ver cómo se le ayuda con los aprendizajes en la medida de lo posible. En la cuestión sanitaria, son 3 cosas que están más que probadas: el uso adecuado de la mascarilla, el distanciamiento social y la higiene y lavado de manos.
Cuando las unidades educativas empiecen a recibir estudiantes, ¿se realizarán pruebas para COVID-19 constantemente? Trabajamos muy de la mano, tanto los COEs locales como el COE nacional y nosotros, por supuesto, como Ministerio de Educación, con el Ministerio de Salud. El tema de las pruebas y todo lo demás lo está controlando y regulando el Ministerio de Salud y nosotros, por supuesto, acatamos las disposiciones que diga Salud. En ese sentido, no es el Ministerio de Educación el que se responsabilizará o encargará de o hacer las pruebas o exigir permanentemente las pruebas, pero sí estamos de la mano y tenemos nosotros como Ministerio de Educación un cuerpo de vigilancia médica compuesto por alrededor de 130 profesionales médicos que pertenecen al Ministerio de Educación, que están en permanente rotación y observación del sistema y en diálogo con el Ministerio de Salud. Hablemos de la conexión a Internet, que es un gran problema que debe enfrentar la educación en el país. Existen muchos lugares que no cuentan con acceso a Internet y en ese sentido, ¿qué está haciendo el Ministerio de Educación para ayudar a las familias a suplir esa necesidad? Y en cifras, ¿cuánto ha aumentado la conectividad en el país? Con la crisis, si algo hemos visto, es que han salido los claroscuros en su máxima expresión. Ha salido a la luz una solidaridad increíble, cantidad de brazos abiertos y corazones abiertos, pero también una parte oscura de personas que tratan de aprovecharse de la crisis y la necesidad y la angustia de los otros por seguir adelante. Y en ese caso nosotros tenemos ahorita como Ministerio de Educación, porque la conectividad es uno de los grandes desafíos, ya lo sabemos, y empezamos así, cuando se reveló la crisis, eso quedó clarísimo y hay que cerrar esa brecha. Estamos con el proyecto Conectando al Futuro. Conectando al Futuro significa que se involucra, por supuesto, el Ministerio de Educación sigue trabajando con Mintel y con CNT poniendo puntos de acceso en las escuelas, pero además se nos están uniendo con mucho positivismo los gobiernos autónomos, como también el sector particular, la sociedad civil y la cooperación internacional. Firmamos recién un convenio con el Club Rotario Internacional para que empiecen a recibir masivamente todo tipo de dispositivos de segunda mano que no utilicen las empresas, sea celular, sea computadora, y repararlos e inmediatamente seguir la distribución. Es decir, estamos agilitando el cierre de brechas a través de un canal que donde fluya la solidaridad y fluyan estos dispositivos para que nuestros niños y niñas no sean, encima más de toda esta tensión, víctimas de posibles abusos. Los candidatos, personajes que intervendrán en el próximo evento electoral en febrero de 2021, con Meili Rosas. Hoy les presentamos el perfil de Marjorie Chávez, candidata a la Asamblea Nacional por la provincia de Pichincha. Ella pertenece al Partido Social Cristiano. Marjorie es empresaria, emprendedora, política, comunicadora, maestra, activista de temas de género y políticos, economista y abogada, con varias maestrías y diplomados en negocios, derecho, finanzas, gobernanza y liderazgo, desarrollo directivo, género, política, políticas públicas, mediación, diplomacia, entre otros. Comenzó a trabajar a los 14 años e inició su primera empresa a los 23 años. Como generadora de emprendimiento, ha beneficiado al país creando plazas de trabajo, pero sobre todo dando valor agregado a los bienes y servicios que produce. Con profundas bases humanistas, ha desarrollado habilidades multidisciplinarias, creatividad y conocimientos que le han llevado a relacionarse de forma académica, profesional, comercial y cooperativa con varios países. También se ha destacado en el arte, actividad que inició en la época colegial, obteniendo, tras 12 años de estudio, un segundo bachillerato en artes con especialización en danza clásica y contemporánea en el Instituto Nacional de Danza en Quito, y como pianista aficionada. Marjorie Chávez estará aquí en Noticiero Telesucesos el día de mañana, conversando sobre los jóvenes en la política, renovación y liderazgo. Quédese aquí, con nosotros por Telesucesos, Canal 29. Deportes en la mañana, con Pablo Montenegro. Buenos días, amigos de Telesucesos. Comenzamos esta última semana del mes de octubre, aquí en el noticiero y en el segmento deportivo. Quiero contarles que el día viernes hubo una novedad en el Giro de Italia. Ustedes saben que lamentablemente Europa está viviendo la pandemia, se dice que es una segunda etapa de este coronavirus, enfermedad que nos está llevando ya
desde el mes de marzo con serios inconvenientes. La etapa del día viernes se acortó 134 kilómetros de los 258 establecidos. No habría sido nada raro si se avisaba con antelación, pero lamentablemente los organizadores lo dijeron en el momento que los equipos estaban prestos, listos para hacer su competencia. Pero en fin, el Giro y la Vuelta a España se están desarrollando y ahí están nuestros ciclistas ecuatorianos. Ciclista como Richard Carapaz, que ha motivado, ha aumentado el interés del ciclismo, va a estar en la Vuelta a la República del Ecuador en la edición 37ª que se cumplirá en el mes de noviembre. Hablemos de la Copa Libertadores. Asimismo, el día viernes se hizo el sorteo de los grupos que van a estar en la Copa Libertadores de América. Pero yo me voy a centrar en los equipos ecuatorianos. Sí, porque es lo que nos interesa. Liga Deportiva Universitaria, que ya sabe lo que es proclamarse campeón de la Libertadores, se enfrenta al Santos. Ya lo ha jugado con Santos. Yo diría que era el rival que todos, al momento que escucharon Santos, se frotaron las manos. No con eso quiero decir que ya Liga no debe aparecer en el estadio, simplemente que el Santos le dio los 3 puntos. No. Es un rival que nos lleva ilusión. Imagínense para que Liga ya esté en cuartos de final, pero en el fútbol se juega 90 minutos y los adicionales. Entonces, en el mes de noviembre, que comience esta etapa, veremos qué hace el equipo de Pablo Repeto. Por su parte, el cuadro del Independiente del Valle va a enfrentar al Nacional de Uruguay. El Independiente del Valle, que ya está haciendo su nombre a nivel sudamericano, ya logró la Sudamericana, ya está respetado por los clubes. El Independiente del Valle va a ser un adversario que, con todas esas circunstancias que se viven en el fútbol, con el señor Ramírez que dijo, no, yo me quedo a seguir dirigiendo al Independiente, nos puede dar una importante sorpresa. Y el patito feo, no de este rival, sino de los 18 equipos que están en esta fase, es el Delfín, porque todos los equipos han sido semifinalistas o finalistas. El único que es nuevo en esta plaza, como cuando había los toros y el torero que debutaba en la plaza se sacaba la montera diciendo, ojo, yo soy nuevo, es el Delfín. El Delfín va a jugar con el Palmeiras, difícil adversario. El fútbol brasileño es difícil, pero vamos a ver, son 3 equipos ecuatorianos que van a pelear por esta presencia en Copa Libertadores de América. Hablemos de la Copa Sudamericana. También el día viernes se hizo el sorteo, comenzó el sorteo con la Copa Sudamericana. Ahí tenemos un solo equipo. Mucha gente dice, no, pero si la Copa Sudamericana no sirve de nada. ¿Cómo que no sirve de nada? El Independiente de Sangolquí logró el título y va a estar en el Campeonato Mundial de Interclubes. Imagínense lo que significa eso. No es que el torneo sudamericano no sirve para nada. ¿Qué pasa? Caso cualquiera puede ir a un torneo de clubes sudamericanos. Recordemos que en el fútbol ecuatoriano, el único equipo que ha estado ahí es el equipo de Liga Deportiva Universitaria, y ahora sería el Independiente del Valle. El equipo de Emelec, que va a jugar en esta edición, enfrentará a la Unión de Santa Fe de Argentina. Confiemos que el cuadro de Emelec, que desgraciadamente a nivel internacional no le ha ido bien, haga su actuación decorosa, acorde. El equipo de Emelec logró títulos en la última década, pero después el equipo se ha desinflado. Entonces, confiamos que a nivel internacional el cuadro eléctrico no sea un cuadro pijama y más bien todo lo contrario, haga quedar bien al fútbol ecuatoriano. La noche del recuerdo. El día de hoy vamos con Pablo Mauricio y este es su servidor, a hablar con Juan Carlos Burbano, este destacado jugador que militó en el Nacional, que fue el símbolo en el cuadro del Nacional, que fue un referente en las selecciones ecuatorianas, va a estar invitado para recordar lo que nos dijo hace una década, aquí en La Noche Recuerdo, a través de Telesucesos, Canal 29. Recuerde que estamos a través de la señal abierta
También estamos en Facebook Live y en YouTube. Ahí nos pueden mirar. Muchas gracias, muy gentiles. Vivir la fiesta, no te vayas a dormir. Pega la vuelta y vente pa' aquí porque la noche recién comienza. La noche es nuestra. En Deportes, un programa diferente. Bienvenidos a la hora más loca y divertida de la noche. Bueno, quiero decirles a ustedes que viajó la selección ecuatoriana. Mañana a las 5:30 juega ante Colombia y van a haber 2 partidos hechos al apuro por la previa a la Copa América, que en la Copa América se ha manifestado que se han vendido 600,000 entradas, agotadas las entradas de las boleterías. No así de los revendedores, porque los revendedores dicen que tienen las entradas a 4 o 5 precios el del original que está vendiendo precisamente en Venezuela. Hoy día lo rodó. El señor va al dentista, tenía los dientes muy amarillos, y le dice, doctor, los dientes tengo amarillos, ¿usted qué me recomienda? El doctor le responde, una corbata marrón. Buen chiste, van a decir que no. Muy pobre. Van a decir que estuvo buen chiste. No tienen el chiste fino. Y no entendió Freddy, en cambio. En el set tenemos la presencia de un invitado especial. Bueno, invitado, pero va a estar tras cámaras. Se trata del Capitán Muñeca. Capitán Muñeca vino hoy día a los estudios de Telesucesos, Canal 29, a hacer compañía en La Noche es Nuestra. Y no puede estar en cámaras porque definitivamente no entra en pantalla. Tiene 250 libras de peso, entonces no entra en pantalla. Todavía no hay la tecnología para que pueda ingresar tan volumen en las pantallas. Bueno, consulta, ¿por qué a los huracanes siempre tienen nombre de mujer? Pero antes de eso, vea, mejor no cuente sus chistes malos, doctor. A ver, una persona, quiero hacerlo, y si la persona sabe, le doy un premio. ¿Por qué los huracanes tienen siempre nombre de mujer? Me llama al 456-543, le voy a dar un premio. ¿Por qué los huracanes tienen un nombre de mujer? Yo le voy a dar definitivamente un premio marcándonos del 456-543. Qué pena me da saber lo que has perdido. Qué pena me da mirarte cuando te miro. Qué pena me da saber lo que has perdido. Por jugar con el amor, con el dolor, pobre de ti. Hoy sufres y te lamentas lo que has perdido. Por jugar con el amor, con el dolor, pobre de ti. Hoy sufres y te lamentas lo que has perdido. Te engañaron tus amigos, te extravió la mala gente. Llorando tu pobre mente de orgullo y vanidad. Llora, llora corazón, llora este tu error, que la triste realidad la hizo tu liviano amor. Llora, llora corazón, llora este tu error, que la triste realidad la hizo tu liviano amor. Llora, llora corazón, llora este tu error. Nuestro invitado de hoy ha vivido verdaderas glorias en el Club Deportivo Nacional, es un símbolo del Club Deportivo Nacional, actualmente está trabajando en las divisiones formativas del Club Deportivo Nacional desde chiquito, luego de haber seguido un curso en Argentina. Me refiero, damas y caballeros, Juan Carlos Burbano, aquí en el 29. Gracias. Y Juan Carlos Burbano no es egoísta, él sigue transmitiendo los conocimientos, porque hoy hace su escuela que se llama Solo Fútbol. Hablemos de esta escuela. Bueno, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Este es un vacacional que vamos a hacer en compañía con el profesor Gustavo Rueda, que fue mi formador en el colegio desde cuarto grado hasta sexto curso, junto con Humberto Garcés, un exjugador de la selección y de Melec. Está Pablo Andrade, que es un psicólogo psicólogo del deporte preparado en España, y los cuatro vamos a estar a cargo de este vacacional que va a ser en Cumbayá.
Los teléfonos están aquí a disposición y el vacacional va a durar un mes. Es de lunes a jueves, de 10 a 12 del día, dedicado solo a fútbol. ¿No va a poner a un alumno? A ver, vamos despacito. Sí. ¿En qué parte de Cumbayá va a ser? Es en la cancha de Santinés, de la Liga Barrial ahí de Cumbayá. Eso es por el colegio de los... Por el colegio menor. Ya. Por el colegio menor. Es una cancha muy buena, grande, un espacio importante para hacer un vacacional. No es Espada, ¿no? Sí, es Espada. Ah, es Espada, ya. Sí, ¿qué chicos pueden ir? ¿De niñas y niños? Niñas y niños desde 4 años hasta los 16 años. ¿Días y horarios? De lunes a jueves, de 10 a 12. Y va a durar 4 semanas. Fiesta, no te vayas a dormir, pega la vuelta y vente pa' aquí porque la noche recién comienza. La noche es nuestra, en Deportes, un programa diferente. Bienvenidos a la hora más loca y divertida de la noche. Su mejor amigo, con Nivaldo Machín de la Noval. Consejos para la tenencia responsable de mascotas. Porque nuestro mejor amigo lo merece, soy Nivaldo Machín de la Noval y estoy aquí para compartir consejos, opiniones y sobre todo conocimiento sobre la tenencia responsable de mascotas. Y muchísimas personas me preguntan, bueno, ¿y a los gatos también hay que cortarle las uñas? Por supuesto, sobre todo cuando son pequeños. Los gatos bebés suelen tener unas uñas extremadamente afiladas que pueden dejarte algunas heridas si no tomas en cuenta. Además, el corte de la uña facilita que no se te trabe en la ropa. ¿Cómo se hace? Simplemente aprietas en el centro de la almohadilla de la patita, ¿sí? Donde están las patitas y como el gato tiene uñas retráctiles, las uñas van a estar metiditas un poquito para adentro. Entonces aprietas y la uña va a salir. Y cortas las puntitas de todas las uñas de manera tal que no quede tan agudo el corte de la uña y no te pueda herir. Porque es cariño, es amor, es afecto. Tu mejor amigo lo merece. Soy Nivaldo Machín de la Noval y nos volveremos a escuchar. Segunda parte del noticiero Telesucesos. Opinión de importantes personajes de la actualidad nacional en política, economía, salud y educación. Global Hoy con Alan Catey. El último debate presidencial nos mostró a dos candidatos buscando el voto de lo que queda por votarse. Sorprendentemente, el número de votantes que han acudido a votar anticipadamente en las elecciones en un mecanismo que contempla la ley electoral norteamericana había llegado hasta el día 23 a 47 millones de personas que ya habían emitido su voto, de un total de 136 millones de votantes inscritos. Esto significa que prácticamente ya ha votado el 30% o un poco más inclusive del total de electores, y lo que se estaba buscando definir era el voto de ese 66%, 70% restante. Ciertamente ese voto es importante y es decisivo, pero hay que tomar en cuenta que ya se ha emitido un significativo porcentaje del total de sufragios que van a recibirse hasta el final de la elección. Se presume, por el número de papeletas que han sido solicitadas por los respectivos partidos, que un porcentaje mayor de esos votos van a ser votos demócratas y no votos republicanos. Y en esa medida, ese voto ya está marcando una diferencia a favor del candidato Biden de cara a las elecciones del próximo noviembre. En esa medida, comprendemos cuán importante era este debate para el presidente Trump.
supuestamente el dominio que él tendría sobre un escenario en el cual sus capacidades y sus habilidades como showman deberían descollar y deberían imponerse a las de su contrincante, cuya poca facilidad de palabra, cuya poca facilidad de dominio escénico se habían hecho evidentes y además habían sido muy comentadas en el pasado. Para Trump, esta era la última oportunidad que él tenía de encararse con su rival e imponer sus superioridades o supuestas superioridades en este ámbito. La impresión que se produjo después del debate no fue precisamente esa. Vimos a un presidente Trump que cambió significativamente respecto de su enfoque en cuanto al primer debate, en el que realmente fue una pelea de perros y gatos. Evidentemente, Trump fue asesorado, sus asesores seguramente le mencionaron el muy negativo impacto que esa actitud suya de no respetar las reglas del juego, de agredir verbalmente al rival, de impedir que el proceso de un debate racional y educado se desarrolle, habían significado un impacto muy negativo, sobre todo en el electorado femenino, que había visto en esta actitud de Trump una actitud poco agradable. En esta oportunidad, el presidente Trump se atuvo a las reglas del juego, actuó muy educadamente, si cabe el término, cuando pidió la palabra, obviamente con la circunstancia de que la moderadora, que además lo hizo muy bien, tenía una herramienta poderosa para poder controlar el debate, que era desconectar el micrófono de quien no tenía la palabra. A lo largo del debate, el único momento en que se le vio al presidente Trump asumir un papel agresivo pero bien manejado fue cuando se discutió el tema de la energía, particularmente el asunto de la extracción de petróleo de los esquistos a través del sistema conocido como fracking. Y en este punto sí, el presidente aprovechó bien su ventaja y señaló como opositor de esta metodología de extracción de energía al candidato Biden, de cara a varios estados en los cuales este proceso es esencial desde la perspectiva económica y desde la perspectiva laboral. Definitivamente, en este punto la posición de Biden era una posición vulnerable de entrada y fue muy débil a lo largo de la misma. Pero en los siguientes aspectos, en los otros temas que fueron parte del debate, evidentemente Biden obtuvo unos muy buenos resultados, manejó bastante bien los temas que se tocaron. Cuando Trump se arrogó la virtud de haber sido el presidente norteamericano que más ha hecho por los afroamericanos, el candidato Biden aprovechó la oportunidad para burlarse del presidente, ironizando y refiriéndose a él como este nuevo Abraham Lincoln que nos ha venido racista. Y obviamente el manejo que hizo del tema racial, del tema migración, fue también muy bien manejado. En el tema de la migración, Biden lo llevó desde una perspectiva emocional claramente dirigida a los estados en los cuales el voto latino va a ser de enorme importancia para definir el resultado de la elección en esos estados, como es el caso de Florida y como es el caso de Arizona particularmente, que obviamente son estados clave por ser, como ya habíamos dicho en anteriores oportunidades, estados bisagra, que son estados que de una a otra elección pueden variar en uno u otro sentido.
y que no son aquellos estados en los cuales la predominancia de uno u otro partido es abrumadora. Sin embargo, el tema central de toda la campaña, el corazón de la campaña electoral, siguió siendo, sin ninguna duda, la pandemia y su manejo. Y en ese terreno, a pesar de las afirmaciones del presidente Trump, el candidato Biden lo único que tuvo que hacer es remitirse a las cifras. Y las cifras son abrumadoras. El presidente Trump se estrelló contra un muro de 220,000 muertos hasta el momento y, tal como señaló Biden en su presentación, la perspectiva de 400,000 muertos para fin de año. Este número de muertos es superior al de los muertos que han sufrido los Estados Unidos en todas las guerras en las que han participado desde 1900. Obviamente, el impacto emocional y anímico de estas cifras y de esta realidad, más allá de las cifras, por los parientes muertos, por los amigos muertos, por los trabajos perdidos, ciertamente ha sido el factor principal que, a mi manera de ver al menos, impedirá una reelección del presidente Trump. Muchas gracias. Opinión. Queridas amigas, queridos amigos, también en materia petrolera se vienen dando muchas cosas. Hoy tenemos un amplio material para tratar en los próximos días, en las próximas semanas, pero hoy nos vamos a concentrar, vamos a señalar lo que es el decreto ejecutivo 1054, que tiene que ver con la explotación y comercialización de los hidrocarburos. Ese decreto 1054 dice reformar el reglamento de regulación de precios de derivados de petróleo expedido mediante decreto ejecutivo número 338, publicado en el registro oficial número 73 de 2 de agosto del año 2005, considerando un nuevo sistema de precios de mercado para los combustibles, diésel 2, diésel premio, gasolina extra y gasolina extra con el etanol para el segmento automotriz, gasolina extra y extra con etanol para otras pesquerías, y diésel 2 y diésel premio para el segmento camaronero, atunero y otras pesquerías, dice el decreto. Allí en el artículo 3 hay una situación que a mí me llama la atención. El artículo 3 de este decreto 1054, publicado el 20 de mayo del año 2020, hace pocas semanas atrás, mayo de este año, dice lo siguiente, el artículo 3, pongan la atención. Artículo 3, los precios en terminal o depósitos a nivel de abastecedora y los precios de venta a nivel de comercializador y distribuidores serán calculados mensualmente por cada actor de la cadena de comercio de combustibles, considerando los marcadores del crudo Oriente y WTI según corresponda, y los tributos aplicables para los siguientes productos y segmento automotriz: gasolina super, gasolina extra con etanol, diésel 2 y diésel premio. Y luego viene un artículo que dice lo siguiente, el artículo 1B: para el comercio de combustibles, diésel 2, diésel premio, gasolina extra y extra con etanol del segmento automotriz en terminal y o depósitos, a nivel de abastecedora se establece un sistema de bandas de precios en dólares por galón de acuerdo a los siguientes componentes: A, valor para cubrir los costos de producción del periodo de análisis; B, precio de venta en terminal del periodo anterior al del análisis; y C, precio de venta en terminal del periodo de análisis. Luego, para el sistema de regulación de precios se define un límite de variación mensual contenido como el ancho de la banda. Este valor es del más menos 5%. Para cada producto, el precio de venta al público del periodo de análisis será calculado como la adición del precio en terminal, el impuesto al valor agregado y el margen de comercialización con IVA. Hasta ahí lo del decreto 1054. Aquí un comentario. Esto realmente va a tener un enorme impacto en el mercado de la comercialización de los derivados de los hidrocarburos en el Ecuador. Yo le quiero decir al Ecuador, al gobierno nacional y al señor ingeniero René Ortiz Durán, que ni en la Constitución de la República, ni en la Ley de Hidrocarburos existe
el concepto de que los derivados de los hidrocarburos o los combustibles se comercializarán en el Ecuador a precio de mercado. Eso significa que cada gasolinera pondrá un precio después del precio en terminal. El Estado lo que va a regular es los precios de los combustibles en los terminales, en los depósitos, en los grandes centros de almacenamiento de combustibles. A partir de allí, dice el decreto ejecutivo, que cada actor de la cadena de comercialización y distribución serán las que fijen los precios al consumidor. Esto realmente es un atentado, porque vuelvo a repetir, ni en la Constitución de la República, ni en la Ley de Hidrocarburos se establece que la comercialización de los derivados de los hidrocarburos, en otras palabras, que la comercialización de los combustibles no se define a precio de mercado. Eso no dice ni la Constitución ni la Ley de Hidrocarburos. Tampoco dice el otro concepto. Tampoco dice ni la Constitución de la República ni la Ley de Hidrocarburos dice que a partir del precio en terminal hacia el consumidor, es decir, precios que define la comercializadora o los distribuidores, tampoco dice la Constitución de la República ni la Ley de Hidrocarburos que cada actor que esté vinculado a la cadena de comercialización sea el que defina los precios de los derivados de los hidrocarburos. Por el contrario, el artículo 313 de la Constitución de la República establece que el Estado se reserva para sí el control y la regulación de la gestión de los hidrocarburos. El artículo 314 de la Constitución de la República menciona de que el Estado es el que tiene que regular, es el que tiene la facultad de regular los precios y controlar los precios de los derivados de los hidrocarburos hacia el consumidor. Lo mismo menciona el artículo 11 de la Ley de Hidrocarburos. En los próximos programas vamos a dar lectura. ¿Qué es lo que dice el artículo 313 de la Constitución de la República, el 314 de la Constitución de la República, el 326, numeral 15 de la Constitución de la República y los artículos 11 y 72 de la Ley de Hidrocarburos, así como el artículo 3 de la Ley de Hidrocarburos que tiene que ver con la transportación de los derivados de hidrocarburos por poliductos y gasoductos. Eso lo vamos a ver en los próximos programas. Gracias, amigas y amigos. Editorial. Protestas, más policías que manifestantes. Todo y nada, esa podría ser la explicación de las manifestaciones de este 22 de octubre. En principio, había que celebrar a como diera lugar el primer aniversario de aquellas protestas que causaron caos y violencia durante 11 días en el país. Motivos para manifestar sobran cuando hay un enorme déficit fiscal, el país está hundido en una crisis económica sin precedentes y encara la pandemia del COVID-19. Pero no había un motivo específico que pudiera justificar el llamado de líderes indígenas y sindicalistas sin real peso social para declarar octubre, mes de la resistencia. La fecha de la protesta la pusieron el FUD y otras organizaciones sociales y políticas. Sin participación de los indígenas, el sentido de la realidad los invitaba a no contarse en la calle. Nada es igual al 2019. El decreto ejecutivo 883 sobre la eliminación de los subsidios a los combustibles sirvió hace un año como catalizador para sacar comunidades indígenas de sus tierras y llevarlos con otros ciudadanos a vías y a las calles de Quito. Hace un año los transportistas iniciaron los bloqueos que, una vez que desbordaron cualquier cálculo político, los obligó a abandonar las calles y dejar el liderazgo de las manifestaciones a los indígenas. Hace un año no había pandemia ni estaba en su apogeo la campaña electoral. Los organizadores de las protestas tampoco tuvieron cuenta el freno que representa el balance catastrófico de esos 11 días de caos y violencia. El país perdió miles de millones de dólares. El Banco Central habló de 821 millones, el presidente de 2.500 millones y Quito en particular sufrió un ataque y actos de destrucción, cuyo recuerdo sigue siendo una pesadilla para sus habitantes. Hoy no había condiciones para intentar sacar a las calles a los ciudadanos, ni un motivo específico para hacerlo. Los dirigentes sindicales recurrieron entonces a lo que mejor saben, alinear la retahíla de razones que reiteran desde siempre.
el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, la pérdida de empleo, esta vez a causa del coronavirus, los recortes presupuestarios, impuestos por una crisis fiscal sin antecedentes, las concesiones mineras, la libre importación de combustible, la salud de la seguridad social, las privatizaciones, los despidos, la corrupción. Cualquier cosa, todo. Esa retahíla muestra que los dirigentes sindicales, lejos de cotejarse con las realidades, siguen siendo prisioneros de automatismos y los viejos catecismos de la lucha de clases y de la Guerra Fría. El resultado es escuálido para ellos. En estas protestas hubo más policías que manifestantes. Hoy se expusieron a que el país los cuente y compruebe que el Frente Unitario de Trabajadores y viejas organizaciones como la UNE o el ex-MPD no tienen capacidad de movilización. Como organizadores de las protestas pagan la factura de su silencio cómplice con aquellos que causan terror y destrozos en octubre pasado. En este punto es inaudito que alguien como Mesías Tatamuez, viejo líder sindical, se una al coro de aquellos que para lavar la cara de los responsables políticos de octubre pasado, deje planear en el ambiente la sospecha de que el propio Estado se encarga de infiltrar a los violentos entre los manifestantes. La policía hoy no fue exigida, y eso debería de ser también parte del panorama normal en un entorno democrático. Que hoy las manifestaciones hayan sido pacíficas es un punto a favor de los organizadores, pero ese comportamiento que da espacio a la sociedad y al gobierno para escuchar sus reivindicaciones no debería ser una excepción, sino la regla. La condición que se autoimponen todos aquellos que ocupan las calles, haciendo uso de derechos constitucionales para salvaguardar la vida e integridad de ellos mismos, los ciudadanos, los policías y militares, y proteger así el patrimonio de las ciudades. Una tarea para todos. Este ha sido el editorial escrito por José Hernández en el portal digital Cuatro Pelagatos. Hernández, uno de los articulistas y periodistas más importantes que residen en nuestro país. Ha sido editor general del diario El Comercio, fue parte del diario El Tiempo y la revista Semana en Colombia, director de la desaparecida revista Vanguardia, columnista de Diario Expreso, actualmente director de Cuatro Pelagatos. Y así concluimos una emisión más de su noticiero Telesucesos. Manténgase en la sintonía de nuestra programación y no olvide seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Telesucesos, Instagram, @telesucesos_Twitter, @telesucesos29, YouTube, Telesucesos HD y también por nuestra página web www.telesucesos.net. Hasta la próxima. Lo mejor de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos.